Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Me alegra darles una cordial bienvenida a su programa Buenos días, Señor Jesús. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana para buscar a Dios como primera actividad. Como dice el Salmo 92, bueno es anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaremos vivos, pero por su gracia y misericordia hoy podemos gozar este día. Recuerde que puede llamarnos para pedir el curso por correspondencia La Fe de Jesús. Es completamente gratis. Ahora escuchemos el mensaje que nos trae el pastor Fermín Holguín. Estimados amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarnos y podernos ver para platicar sobre un tema más sobre la Biblia. En esta ocasión, nuestro tópico a tratar se titula La capital del cuerpo. Nuestro versículo se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oremos, por favor. Gracias, Señor, por el regalo de un nuevo día. Ayúdanos a disfrutarlo con tu bendición y tu divina compañía. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente, que es la capital del cuerpo. La mente controla todo el ser. Todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen en la mente. Es la mente la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. Sin embargo, muchos pasan toda su vida sin llegar a ser inteligentes con respecto al alajero que contiene este tesoro. Hay muchos inválidos hoy en día que permanecerán así porque no se los puede convencer de que su experiencia no es confiable. El cerebro es la capital del cuerpo, el asiento de todas las fuerzas nerviosas y de la acción mental. Los nervios que salen del cerebro controlan el cuerpo. Por medio de los nervios del cerebro, las impresiones mentales se transmiten a todas las partes del cuerpo con mensajes ultra rápidos y ellos controlan la acción vital de cada órgano. De hecho, todos los órganos del movimiento son gobernados por las comunicaciones que reciben del cerebro. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Satanás se presenta al hombre con sus tentaciones en la forma en que se presentó a Cristo. Como ángel de luz, ha estado trabajando para debilitar física y moralmente al hombre a fin de vencerlo con sus tentaciones y luego triunfar sobre su ruina. Y ha tenido acceso a aquellos que están esclavizados por los apetitos sin tener en cuenta los resultados. Él sabe muy bien que es imposible para el hombre desempeñar sus obligaciones hacia Dios y sus semejantes mientras malogra las facultades que Dios le ha dado. Si las facultades mentales son entorpecidas por cualquier clase de intemperancia, no se disciernen las cosas eternas. La fuerza o la debilidad de la mente tienen mucho que ver con nuestra utilidad en este mundo y con nuestra salvación final. Es deplorable la ignorancia que ha prevalecido con respecto a la ley de Dios y nuestra naturaleza física. La intemperancia de cualquier clase es una violación a las leyes de nuestro ser. La invisibilidad prevalece en gran manera en nuestra sociedad. El pecado se hace atrayente bajo el manto de luz con que Satanás lo cubre y él se complace en retener
al mundo cristiano en sus hábitos diarios bajo la tiranía de las costumbres, como los paganos, y gobernado por el apetito, comiendo inmundicia y media, lo cual lo enferma cada vez peor, contrayendo enfermedades conocidas y muchas veces desconocidas. Todos debiéramos de sentir la necesidad de mantener la naturaleza moral fortalecida por medio de una vigilancia constante. Como centinelas fieles debemos de guardar la ciudadela del alma y nunca sentir que podemos descuidarnos en su vigilancia ni por un momento. La mente tiene que ser educada por medio de pruebas diarias hasta lograr hábitos de fidelidad, hasta obtener un sentido de las exigencias de lo recto y del deber por sobre las inclinaciones y los placeres. Las mentes así educadas no vacilarán entre lo bueno y lo malo, como si fuera una caña mecida por el viento, pero tan pronto como el problema se presenta ante ellas, descubren de inmediato el principio que está involucrado e instintivamente eligen lo correcto sin debatir largamente el asunto. Son leales porque han sido instruidos por medio de hábitos de fidelidad y de verdad. Por la contemplación somos transformados. Aunque formado a la imagen de su Hacedor, el hombre puede educar de tal manera su mente que el pecado que una vez despreciaba llegue a ser un placer para él. Al dejar de velar y orar, deja de proteger la ciudadela, el corazón, y se compromete con el pecado y el crimen. La mente se envilece y es imposible elevarla de la corrupción mientras es preparada para esclavizar los poderes morales e intelectuales y ponerlos bajo el dominio de pasiones groseras. Ha de mantenerse una guerra constante contra la mente carnal y necesitamos ser auxiliados por la influencia refinadora de la gracia de Dios, la cual atraerá la mente hacia arriba y la habituará a meditar sobre cosas puras y santas. El consejo divino está en el libro a los Colosenses capítulo 3, versículo 2, que dice así: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El corazón es la ciudadela del hombre, de él manan la vida o la muerte. Mientras nuestro corazón no esté purificado, quedamos descalificados para tener parte alguna en la comunión con los santos. El pueblo antiguo de Israel fue inducido al pecado precisamente cuando se hallaban en una condición de ocio y aparente seguridad. Se olvidaron de Dios, descuidaron la oración y fomentaron un espíritu de seguridad y confianza en sí mismos. El ocio y la complacencia propia dejaron la ciudadela del alma sin resguardo alguno y entraron pensamientos viles y degradantes. Los traidores que moraban dentro de los muros fueron quienes destruyeron las fortalezas de los sanos principios y entregaron a Israel en manos de Satanás. Así precisamente es como Satanás procura la ruina del alma. Antes de que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. La mente no desciende de inmediato de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito. Se necesita tiempo para que aquellos que fueron criados semejantes a Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico. Por la contemplación somos transformados. Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede habituarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se le vuelva agradable. Por todas partes, Satanás procura atraer a los jóvenes al camino de la perdición, y si puede colocar una vez los pies de ellos en el camino, los apresura en su curso descendente, guiándolos de un libertinaje a otro, hasta que sus víctimas pierden la sensibilidad de la conciencia y no tienen más temor de Dios delante de sus ojos. Cada vez tienen menos dominio propio. Se entregan al vino y al alcohol, al tabaco y a la droga, y van de un grado de disipación a otro. Son esclavos del apetito, aprenden a despreciar consejos que una vez respetaron.
se revisten de fanfarronería y se jactan de ser libres, cuando en realidad se han transformado en esclavos de la corrupción. Por libertad quieren decir que son esclavos del egoísmo, el apetito depravado y del libertinaje. Si el intelecto iluminado por Dios lleva las riendas, dominando las propensiones animales y manteniéndolas sujetas a las facultades morales, Satanás sabe que es pequeño su poder para vencer con sus tentaciones. Todo estudiante necesita comprender la relación que existe entre la vida sencilla y el pensamiento elevado. A nosotros nos toca decidir individualmente si nuestras vidas han de ser regidas por la mente o por el cuerpo. Cada joven por sí mismo debe tomar la decisión que amoldará su vida, y hay que hacer todo lo posible para hacerle comprender las fuerzas con las cuales tendrá que contender y las influencias que modelarán su carácter y determinarán su destino. Oremos, por favor. Gracias, Señor Todopoderoso. Ayúdanos especialmente a nuestros niños y jóvenes a llenar sus mentes de elevados propósitos y de elevados pensamientos. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antorcha en cada alma, unas brillan ardientes, otras frías y oscuras están. Hay un espíritu que produce el fuego y enciende la antorcha que está en tu alma. Lleva tu antorcha, corre a las tinieblas, busca al agobiado, cansado y triste. Lleva tu antorcha, que todos la vean. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Frustrado hermano, ¿cómo ha tratado de encender su antorcha? Pero a su manera. Mira a tu hermana, asaltada y engañada, sostiene su antorcha, pero está apagada. Lleva tu antorcha, corre a las tinieblas, busca al agobiado, cansado y triste. Lleva tu antorcha, que todos la vean. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Somos familia de un alma ardiente, antorchas alcemos y el cielo se iluminará, rogando al Padre en el nombre del Hijo que nos haga una luz en esta oscuridad. Lleva tu antorcha, corre a las tinieblas, busca al agobiado, cansado y triste. Lleva
lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Hola amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a todos los amiguitos que también nos están viendo desde la casa. Buen día, chicos. Hoy tengo una historia muy interesante para contarles. Sucedía que el pueblo de Israel, cuando vivían en la ciudad de Judá, se habían olvidado de Dios. Muchas veces pasaba esto con el pueblo de Israel. Ya no buscaban a Dios para orarle, no querían leer su palabra, no se interesaban por conocer las verdades que el Señor quería que ellos vivieran. Así es que hasta los reyes que gobernaban al pueblo de Dios se habían dedicado a adorar ídolos, habían construido altares para Baal, inclusive en los patios o alrededor del templo y en diferentes lugares de las ciudades habían levantado altares y se veían ídolos. El pueblo se había olvidado de Dios y Dios se estaba poniendo muy triste por esta razón. Cuando fue muerto el rey Amón, saben que sucedió una cosa muy increíble. El rey tenía un hijo, era un niño de 8 años, se llamaba Josías. Y tuvieron que ponerle la corona y hacerlo rey a Josías. ¿Se imaginan ustedes un niño de 8 años siendo rey de un pueblo? Pero este niñito amaba a Dios y quería obedecer la voluntad de Dios. Cuando él fue creciendo, mientras estaba reinando en su pueblo, cuando ya fue un poco más grande, se puso muy triste al ver que muchas personas no querían seguir al Señor ni buscaban a Dios. Se puso triste porque veía que en el templo todo estaba sucio, había basura por todas partes, nadie limpiaba, vigas del techo se habían roto. Y también se puso muy triste porque ya la gente no guardaba la fiesta de la Pascua, que esta fiesta les recordaba al pueblo de Dios las bendiciones que Dios había derramado sobre ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Así que el rey pensó, voy a hacer algo, y mandó a llamar a todos sus sirvientes y dijo, vamos a empezar a construir, a limpiar y a ordenar y a reconstruir el templo. Así que quiero que lleves todo el oro y la plata del pueblo al templo para que el sumo sacerdote que se va a encargar de hacer las reparaciones pueda tener con qué pagar a las personas que trabajan. Y así fue como el siervo del rey fue al templo, allí se encontró con el sumo sacerdote y el sumo sacerdote le dijo, ¿a qué no sabes qué cosa? Encontré un libro que hacía mucho se había perdido y que ya no lo habíamos encontrado. Era el libro de la ley, que supuestamente debía estar guardado en el arca, cerca del arca, pero se había perdido. Por lo tanto, nadie lo leía ni consultaba con ese libro y así no sabían lo que Dios quería que ellos hicieran. El sumo sacerdote lo encontró, se lo dio al siervo y el siervo empezó a mirar el libro. Ese libro había sido escrito por Moisés. Y se fue corriendo al palacio, se lo llevó al rey Josías y le dijo, mira rey lo que encontraron. Aquí está el libro. Y el rey Josías le dijo, pues empieza a leérmelo. Y le empezó a leer todo lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Y cómo iban a suceder cosas trágicas y no felices para ellos si no obedecían la voluntad de Dios. Entonces el rey se puso a pensar y dijo, bueno, mi pueblo no sigue a Dios, de tal manera que estos castigos van a caer sobre el pueblo y sobre mí también y sobre todos nosotros. Tenemos que hacer algo diferente. Entonces le dijo al siervo que llamara al profeta. Y el profeta le dijo lo que podían hacer. Lo que ellos hicieron fue que el rey mandó a llamar a todo el pueblo que se congregara afuera del templo. Y cuando estaban todos ahí, el rey Josías se puso en pie y se puso a leer todas las cosas del libro que era la palabra de Dios, lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Entonces, cuando terminaron de leer, él dijo, yo que soy el rey, quiero prometerle a Dios que voy a seguir su voluntad y voy a tratar de cumplir sus mandamientos. ¿Quién de todos ustedes, dijo, y se dirigió al pueblo, quién quiere hacer la misma promesa hoy
conmigo. Entonces muchos del pueblo se pusieron en pie y dijeron, nosotros también queremos seguir a Dios y queremos cumplir sus mandamientos. Así que ¿saben lo primero que hicieron? El rey mismo, con sus ayudantes, algunos sacerdotes y mucha gente del pueblo, empezaron a derribar todos los altares a Baal que había en la ciudad, en los alrededores, quemaron los ídolos que encontraron y tiraron todo, de manera que limpiaron la ciudad, porque a partir de ese momento ellos querían adorar al verdadero Dios, que es nuestro Dios. Este rey también dijo que de ahora en adelante ellos iban a celebrar nuevamente la Pascua. La Pascua era una fiesta que les recordaba todas las bendiciones que Dios había derramado sobre su pueblo cuando los sacó de la tierra de Egipto, que estaban como esclavos. Y entonces el pueblo estuvo muy feliz de poder celebrar esta nueva fiesta, estuvieron muy felices de poder adorar al verdadero Dios. Y Dios derramó todas sus bendiciones sobre este pueblo y sobre este rey, que a pesar de haber sido un niño chiquito, como quizás muchos de ustedes, hay seguramente aquí y niños que nos están mirando en la casa que tienen 8 años. Imagínense que fueran presidente de la República. Cosas hermosas que hizo este niño. Con 8 años empezó a ser rey y fue creciendo y Dios lo bendijo durante todo su reinado, durante todos los años que guió al pueblo de Dios, porque él amaba a Dios y quería que su pueblo siguiera la voluntad de Dios y obedecieran lo que Dios decía en su palabra. Qué hermosa historia que encontramos en la Biblia sobre el rey Josías. Nos despedimos de ustedes, niños y amiguitos, hasta la próxima. ¡Hasta luego! Espero que la meditación de hoy les acompañe durante todo el día y que nos sintonicen mañana nuevamente para otro mensaje de inspiración. Si usted no ha pedido el curso bíblico por correspondencia La Fe de Jesús, pídalo a nuestros teléfonos y con gusto se lo enviaremos. Los capítulos del año bíblico se encuentran en pantalla. Tome nota para que pueda seguir con su lectura. Gracias por haber pasado estos momentos con nosotros. Les esperamos mañana. Que el Señor les bendiga.